La paz de Cristo para todos. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. A todas las personas que están frente a su pantalla, que nos siguen a través de las redes sociales, gracias a Dios por tenerles allí. Amén. Por sacar este espacio, este tiempo y poder entonces comer la palabra de nuestro Dios. Libro de los Salmos, capítulo 133. Libro de los Salmos, capítulo 133. Amén. El verso número 1 y la última frase del verso número 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 3, última frase, dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre del cielo, bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor Jesús. Oh Dios maravilloso, estamos delante de tu presencia. Necesitamos más y más de ti. Que hables, Señor Jesús, a nuestra vida conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Usa mi mente, mi corazón, mis labios, Señor Jesús. Unge los oídos de tu pueblo para recibir esta palabra. Danos gracias, sabiduría, Señor, inspiración y unción, autoridad conforme a tu propósito y a tu voluntad, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, hermanos, pónganse cómodos. Cuán bueno y cuán delicioso. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Cuán bueno y cuán delicioso. Bueno, este versículo nos está hablando, hermanos, primero de que debemos mirar, ¿cierto? No solamente ver, sino mirar. Creo que hay algunas expresiones o algunas palabras que pueden describir precisamente lo que es ese sentido, amén, del hecho de poder mirar las cosas, percibir el mundo, la vida, las personas con los ojos. Uno de los sentidos más importantes, ¿cierto? Creo que si uno llegara a perder la vista, sería cosa dura no poder volver a ver, ¿cierto, hermanos? Algo tan importante, tan trascendental, tan maravilloso como es el sentido de la vista. Pero creo que el texto no solamente nos está diciendo que debemos mirar o ver, observar, sino que está enmarcando allí como algo que va más allá de lo que es normal, ¿cierto? De lo que es normal. Eliseo estaba con su siervo y venían a buscarlos unos ejércitos y los querían matar. Y aquel siervo estaba preocupado, tenía miedo. Estaban ellos dos solos.
en una casita y había un ejército rodeándolos. Entonces aquel siervo va y le dice a su señor Eliseo: mi señor, mira este ejército que nos está rodeando, ¿qué vamos a hacer? Estamos tú y yo solos, hasta aquí llegamos. Llegó nuestra hora. Aquel hombre se sentía totalmente atemorizado. Y dice la Biblia que el profeta oró a Dios. Y extraño lo que el profeta le dijo a Dios. No le dijo: Señor, guárdenos, sáquenos de aquí, que sería como lo normal. Uno en una condición de esas, lo que le dice al Señor es: Señor, sáquenos de aquí, vea, mire a ver cómo nos va a salvar. No, Eliseo lo que le dice al Señor es: abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver. Y entonces le dijo: hey, mira otra vez, ¿qué ves? Y entonces cuando el siervo se asomó por la ventana, pudo ver que detrás de ese ejército que venía a destruirlos había un ejército mayor. Amén. Estaba el ejército de Dios resguardándolos, cubriéndoles. Amén. Y no solamente ese ejército, ahí estaba el ángel de Jehová con ellos. Creo que nosotros debemos aprender, hermanos, a mirar más allá de lo que nuestros ojos nos pueden mostrar, porque por ahí dicen que no todo lo que brilla es oro, y a veces las cosas no son lo que parece, ¿cierto? La vista lo puede engañar a uno. Usted mira los trucos que hace un mago, ¿cierto? Y uno no alcanza a percibir precisamente el truco y lo que hace con sus manos, porque uno no está mirando bien, no está observando bien. Y creo que lo que la palabra nos está recalcando en esta hora es que con nuestra mirada debemos ir más allá de lo que es normal, de lo que es habitual, aún con el oído. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír. No sé si es que haya quien tenga oídos no precisamente para oír. Dicen que no hay peor ciego que quién, y peor sordo que el que no quiere oír. Pero Dios nos está mostrando aquí algo especial. Nos está diciendo que debemos mirar más allá. Aparte del sentido de la vista, hay que poner algo más de lo que Dios nos ha dado como un instinto espiritual. Amén. Usted sabía, hermano, que nosotros los cristianos tenemos una segunda naturaleza. Tenemos una primer naturaleza como seres humanos que todas las personas las tenemos desde que nacimos, ¿cierto? Nuestra naturaleza humana, somos descendientes de Adán. Amén. Pero en el momento en que le entregamos la vida al Señor Jesucristo, dice la Biblia que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a heredar la naturaleza divina. Si usted, hermano, tiene una buena conexión con Dios, entonces Dios pone en usted de su presencia, de su espíritu, y pone en usted algo que se llama discernimiento. Amén. Ojalá todos nosotros pudiésemos desarrollar el discernimiento. El discernimiento es la capacidad de entender y comprender mejor las cosas, las circunstancias, las personas, el espíritu de cada persona. Y cuando hablo del espíritu no estamos refiriendo al espíritu de Dios que está en ella o a un demonio que está en ella, sino su intención. Amén. No siempre que la Biblia habla de espíritu se está refiriendo a un espíritu, se está refiriendo a la actitud, a la intención. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Necesitamos tener ese discernimiento para poder, hermano, con sabiduría y temor de Dios, vivir esta vida cristiana, vivir en santidad y lograr el propósito primordial de la vida cristiana, que es ¿cuál? Agradar a Dios. La salvación, por supuesto.
Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nuestro propósito siempre debe ser agradar a Dios. Entonces, cuando desarrollamos ese sentido, hermano, del discernimiento, ahí sí podemos tomar este texto de la palabra de Dios y mirarlo de una manera más clara. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no habitar los hermanos juntos, sino en armonía. Porque puede uno vivir con sus hermanos y no agradar a Dios porque no está viviendo como debe vivir. Parece que el sentido de todo ese versículo es no el hecho de poder habitar, no el hecho de habitar con los hermanos o el hecho de estar juntos, sino que debemos hacerlo como en armonía. Y la mayoría de las personas toman este texto y la mayoría de las personas toman este versículo y lo aplican a la convivencia de la iglesia. Y yo estaba analizando que seguramente se puede aplicar de esa manera, pero resulta, mis amados hermanos, que nosotros no habitamos juntos. Aquí se acaba el culto y cada quien se va para su casa. Entonces aquí no habita con los hermanos. Tenemos una comunión, sí. Tenemos una relación que nos une en la fe. Amén. Pero yo no tengo una convivencia con usted porque yo no vivo en su casa. Usted no vive en la mía. Usted no sabe cómo es mi estilo de vida cuando estoy solo con mi esposa y con mi familia y la puerta está cerrada. Eso no lo sabe usted. Cuando usted llega es posible que nosotros hasta cambiemos la actitud, ¿cierto? Usted tiene un estilo de vida en su casa y cuando llega una visita, llegan sus pastores o llega alguna otra persona, uno a veces hasta cambia la actitud, ¿cierto? Una actitud que no es lo normal ni lo común en usted. ¿Por qué? Porque viene alguien y está ocupando su espacio y entonces usted quiere hacer las cosas bien y presentar una buena imagen. Pero ¿quién lo conoce a uno más que los que viven con uno en la casa? ¿Cierto, hermanos? Creo que a uno como predicador eso se le convierte en un desafío porque uno se para aquí a predicar y ¿qué están pensando aquellos que viven con uno? Entonces la gente dice amén, gloria a Dios, qué sermón tan bonito, qué palabra tan especial. Pero los que viven conmigo, ¿qué estarán diciendo? ¿Sí estarán diciendo lo mismo? No, ni siquiera dice amén, vea. Sí, hermano, eso es lo que le preocupa a uno, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque esas personas que viven con uno sí lo conocen de verdad. Sí saben cómo es su estilo de vida. Creo que este texto se está refiriendo más que a una congregación, que a una iglesia, se está refiriendo es a un ambiente familiar. Amén. A un ambiente de hogar, a un ambiente de convivencia, porque dice habitar. Y habitar es vivir en convivencia y una de las cosas difíciles que hay en la vida es poder lograr la convivencia, ¿cierto? Lograr la convivencia. Usted puede ser muy amigo de una persona, tener una alta amistad y compartir muchas cosas, pero váyase a vivir con esa persona a ver si sigue igual. Las cosas cambian, ya no es lo mismo. Quizás hasta la amistad se puede ver en riesgo. Las personas que se casan con una expectativa, con una ilusión, idealizan a la otra persona, pero cuando ya llevan por ahí 2 meses viviendo juntos, uy, ¿yo qué hice? ¿Y esto qué fue? Yo no sabía que esta mujer no se bañaba.
Ay, yo no sabía que este hombre tenía pecueca. Porque ya viviendo juntos es otra historia, es a otro precio. Mire los realities que presentan en televisión, ¿cierto? Llevan un poco de personas a vivir juntas, personas desconocidas, y eso tiene que armarse un conflicto sí o sí. Es que si se arman conflictos entre los que conocemos, ahora dígame usted, llegar a convivir con alguien que es primera vez que lo ve, y eso llama la atención de la gente, porque a la gente le gusta ver esos programas donde todo el mundo pelea, discute, y hay una cantidad de situaciones y atraen la atención, pero los conejillos de India son los que están allá y ni siquiera saben que están ganando dinero de cuenta de ellos y que todo el mundo se está burlando de ellos y están hablando una cantidad de cosas y ellos allá felices en su reality. Ay, soy famoso, famoso ¿por qué? Porque todo el mundo está hablando mal de usted o bien, ¿cierto? La convivencia, hermano, familiar, la convivencia en el hogar es de las cosas más complicadas y creo que es el desafío más grande, porque usted en la congregación tiene un testimonio y usted viene aquí y la gente lo ve con una apariencia, ¿cierto? Con su vestido, con una pinta, en fin, con un trato, con una actitud. Usted canta, recibe bendición, llora, levanta sus manos, ora muy bonito, invoca el nombre de Jesús, saluda, da la mano, qué bueno, y es atento. Pero hermano, el desafío cristiano no está aquí en la congregación. Ser cristiano en el templo es muy fácil. Ser cristiano aquí, facilísimo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y todos levantan la mano. Y usted mira, también levanta la mano. Fácil, ¿cierto? Cantamos y todos están dando palmas, entonces usted también da palmas. Y bueno, está bien. Saludamos y todos saludan y bueno, es normal gritar gloria a Dios y cierto, y arrodillarse. Nadie le dice nada porque usted se arrodilla o porque usted está llorando, porque está hablando en lenguas. Pero en la casa, hermano, es otra cosa. El desafío más grande que puede tener un ser humano a nivel espiritual y cristiano es ser un buen cristiano en su casa. Es poder ganar a los suyos, es poder tener un buen testimonio de aquellas personas que viven con usted. Ese es el desafío más grande. Y creo que el principio, hermano, de la convivencia, de la vida cristiana en el hogar, seguirá siendo el mismo que el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Si nosotros temiéramos a Dios como debemos temerle, entonces, hermano, creo que la vida se haría más fácil. Yo escuchaba predicar al hermano Eladio esta semana y precisamente aquí hizo un ejercicio y se paró con los pies así abiertos y decía, esta es la iglesia y este es el mundo, así. Me llamó mucho la atención ese ejercicio. Y él decía que, ay, ¿para dónde me inclino? Para el mundo, para la iglesia. Creo que vivir una vida cristiana sí es lo más complicado que hay, porque es que querer agradar al mundo y querer agradar a Dios al mismo tiempo, eso es misión imposible. Hasta ahora nadie lo ha logrado, quizás usted sea el primero, pero hasta ahora nadie lo ha logrado, porque finalmente el péndulo y la balanza tienen que inclinarse a uno de los dos lados. El apóstol Pablo se queja por allá de un fulano, no recuerdo su nombre para ser sincero, pero Demas. Y Pablo dijo, se fue, me abandonó, y usa una expresión, amando más al mundo. Quiere decir que él amó la iglesia, amó la vida cristiana, amó el evangelio, pero estaba entre las dos cosas. ¿Y qué dice Pablo? Él se fue amando más
No quiere decir que no amó la iglesia, la amó, pero el amor que tenía por el pueblo de Dios, por el Evangelio, por Jesucristo, no fue tan suficiente como el amor que tuvo por el mundo, y se fue amando más al mundo. Gracias, hermano Ramón, ahí por a uno a veces se le escapan. El propósito del texto y de la palabra de Dios, hermano, es que nosotros tomemos una decisión, porque Cristo está muy cerca. Si estaba cerca cuando escribieron eso y ya han pasado 2000 años, ¿qué tan cerca está Cristo ahora? Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cristo está cerca. No sé si me escucharon. Cristo está cerca. Alabanzas al nombre de Jesús. Y creo que es buen tiempo, hermano, de ir llenando nuestras lámparas. ¿Cierto? Que no nos coja desprovistos, sino que nos encuentre con las lámparas llenas. ¿Pero llenas de qué? De aceite. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Llenas de aceite. El centro del texto es la armonía. Y uno se pone a pensar entonces en esta palabra y qué es armonía. Sabe que la palabra armonía es muy común en el gremio de la música. Una de las palabras más comunes. Ahora escuchábamos una alabanza maravillosa, ¿cierto? Y suponiendo que nuestro hermano estaba tocando el piano por allá en un tono musical, sol mayor, pongámosle así. Aunque seguramente usó muchos tonos, pero me pareció escuchar por allá un sol, no sé si estaba tan mal de oído. Y usted se imagina el hermano tocando por allá en sol mayor y los músicos cantando en re menor. ¿Cómo se escucharía eso? Terrible, ¿cierto? Terrible. Porque estarían unos en un tono y el pianista en otro, el de la trompeta en otro. Entonces no había una coincidencia y no sería agradable, porque la armonía es el conjunto de sonidos agradables al oído. Amén, musicalmente hablando. Para poder que se escuche bonito, entonces tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hablar, tienen que ensayar, tienen que tener ciertos gestos que se hacen señales, que no sé qué, eso son un poco de cosas y ellos se entienden ahí, ¿cierto? Pero para llegar a eso tiene que haber una comunicación, tiene que haber un diálogo, tiene que haber unos ensayos, tiene que haber una comprensión, tiene que haber un conocimiento, porque si usted a un músico le dice, bueno, vamos a cantar por sol mayor y él no sabe nada de música, ¿y eso qué es? Entonces no va a poder hacerlo, ¿cierto? Tiene que haber un conocimiento. Si hablamos de armonía, hermanos, dentro de la vida de la familia, dentro del hogar, tendríamos que entender que la armonía es la proporción de vida entre las cosas. Tiene que haber una proporción, ¿cierto? Si no, no hay armonía. Supongamos el que dibuja un caballo. Usted ha visto por ahí cuadros de caballos muy bonitos, ¿cierto? Pero hay gente que se pone a dibujar un caballo y dibujan la cabeza más grande que el cuerpo. ¿Usted no ha visto? Entonces eso está como desproporcionado, no tiene como tanto sentido. O lo dibujan con la cabecita muy chiquita y el cuerpo muy grande. Y uno dice, qué caballo tan raro, el cuerpo tiene esa cabecita tan pequeñita. Quiere decir que no hay armonía. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano, que tengas en tu vida diaria, en tu rutina, en tu hogar, en tu familia, para poder agradarlo a Él? Armonía. Y para que haya armonía en tu hogar, hermanos, entonces tiene que haber un diálogo. Tienen que haber unos proyectos, tiene que haber unos propósitos. Y yo estaba mirando, hermanos, algunas cosas que son indispensables dentro de la vida del hogar y de la familia para poder alcanzar la armonía. Y estaba meditando, hermano, que una de las primeras cosas que tiene que haber para que haya armonía dentro de nuestro hogar es la oración.
Por ahí dicen, hermano, que la familia que ora unida permanece unida, ¿cierto? Si en un hogar, hermano, hay oración, pues entonces se le está preguntando a Dios, está buscando la dirección de Dios, está buscando la bendición de Dios, el temor de Dios, sabiduría, se está buscando, hermano, orientación. Si usted tiene una discusión con alguien de su familia, con un hermano, con su padre, con su madre, con su esposa, en fin, y usted va y busca a Dios, es posible que las cosas se solucionen más fácil. Pero si usted ve que la otra persona se fue a buscar a Dios y usted se va detrás de ella gritándole, echándole cantaleta, vea y que cristiano, y empieza a juzgar la vida cristiana del otro, pues no solamente está ofendiendo a esa persona, sino que se está metiendo en un problema con Dios. Porque lo peor que usted puede hacer es meterse con la vida espiritual de otra persona. Así esa otra persona sea tu hijo, o tu esposo, o tu esposa. Cada cual tendrá que saber cómo adora a Dios, cómo lo busca. Porque si Dios no obliga a nadie, ¿quiénes somos nosotros para obligar a otra persona? Ni siquiera importa la edad que tenga, porque si la persona hizo un compromiso con Dios, independientemente de la edad que tenga, entonces esa persona tendrá que darle cuentas a Dios por su vida espiritual. No se burle de la vida espiritual de las personas que viven con usted. No las juzgue, no las señale, no sea sarcástico, no los ataque. En la vida espiritual no. Porque te metes en un problema grave con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor por esa persona también fue a la cruz. Cuando uno ataca la vida cristiana, hermano, de su esposa, de sus hijos, de los que viven en el hogar, hermano, se está degradando y está acabando con la fe. Y una de las cosas graves que usted puede hacer, hermano, es castigar a sus hijos con la vida espiritual. Estás castigado, hoy no vas al culto. ¿Usted qué cree? O peor, estás castigado, te vas para el culto. Uy. ¿Cuál de los dos extremos peor? ¿Cuál de los dos extremos más grave? Estás castigado y no oras. No. ¿Cierto? Que ese tipo de cosas no se hacen, hermano. Usted puede castigar a sus hijos con lo que usted quiera. Pero si usted comienza a castigar a sus hijos con la vida espiritual, ellos se van desanimando y llega el día en que ya no van a querer nada. Y cuando ellos no quieren nada, adivine quién es el que va a tener que llorar. Porque usted tener un hijo, una cosa es tener un hijo inconverso y otra cosa es tener un hijo apartado. Peor aún, tener un hijo descarriado. Yo creo que eso debe ser de las cosas duras. Usted ver a su hijo o su hija bautizarse en el nombre de Jesús, viéndole aquí en este altar sirviendo, predicando la palabra, y de un momento a otro buscando algarrobas, alimentando cerdos, vendiéndose al mundo. Si eso, la persona tomó esa decisión, ella tendrá que darle cuentas a Dios. Pero ¿hasta qué punto nosotros somos culpables de eso? Que mi hijo se aparte por culpa mía. Es que la Biblia dice que el que le sirve de tropiezo a otro es mejor que se envuelva un yunque al cuello, se amarre un yunque al cuello y se arroje al fondo del mar. ¿Cuánto más ha de doler, hermano, si es un hijo? Si es la esposa, si es el esposo, que por causa nuestra se fue al mundo, porque le dimos mal testimonio, porque le dimos mal trato, porque nos faltó sabiduría en las cosas de Dios. Más bien ahí sí, como dice un amigo mío, entrégate a Cristo, porque eso no se hace. Vea, castigue a sus hijos con lo que usted quiera, pero no se meta con su vida espiritual, no se meta con su servicio, porque para mí el mayor honor, hermano, es ver a mis hijos sirviendo al Señor.
¿O usted prefiere ver a su hijo por ahí en una esquina fumando marihuana? ¿No es mejor que esté aquí, sirviendo al Señor, con los amigos de la iglesia, que con amigos inconversos por allá en otro lugar? Seamos sabios y no necios. Si usted no genera un ambiente de armonía en su hogar, hermano, el que más va a perder es usted. Usted debe generar un ambiente, hermano, de oración, de fervor, de temor de Dios, de búsqueda de Dios en su hogar, donde no haya que gritar, donde no haya que golpear ni nada de esas cosas, y mucho menos estar humillando a las personas. Es que yo soy el que traigo todo aquí a esta casa. Dios lo bendiga, pero es que es su deber, porque ese es el deber de los padres, proveer. La Biblia dice que los hijos no proveen para los padres, sino los padres para sus hijos. Ese es su deber. Usted no debe jactarse de eso. Es un error. ¿Por qué? Porque Dios le provee a usted para que usted provea a su hogar. Y si alguno no provee para los suyos, principalmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y es peor que un incrédulo. Y proveer es proveer ¿qué? No solamente llevar plata y comida. Quizás muchos aquí pueden decir, no, mi papá no faltó con la comida nunca en la casa, pero rejo también había. ¿A quiénes los criaron así? A la mayoría, los veteranos, sus padres fueron gente muy dura, manipesados, le tiraban con lo que tuvieran en la mano. Eso sí, no faltaba la carne. ¿Sí o no? No faltaba la papa. Y los padres creían que porque llevaban al mercado abundante a la casa, que eran muy buenos padres, pero nunca había un abrazo, ni había una felicitación, no había un beso, no había nada de eso. Quita encima, a ver. ¿Cierto? Ahí le dejé café. ¿Cierto? Y entonces le dijo, ay, mi papá me dejó café. Qué alegría. Y entonces me quiere mucho, y esa era una demostración de amor, pero no había las cosas que se necesitan. En la casa no solamente se provee un mercado, hay que proveer, hermano, vida espiritual, liderazgo espiritual. Hay que proveer amor, hay que proveer, hermano, ¿cierto? Una estabilidad emocional, una seguridad, que la gente llegue a la casa y quieran estar contentos en la casa, se sientan bien, se sientan regocijados, que usted le diga a un hijo, venga hijo, acuéstese aquí conmigo en la cama un rato, y se acuesten ahí, así sea a mirar el celular o a conversar, cualquier cosa, pero que ellos se agraden de hacer eso. No, yo al lado de mi papá y ni me le arrimo, no, hermano. Habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno que sus hijos lo vean orando. Qué bueno que tu esposa te vea orando. Qué bueno que tu esposo te vea orando. Qué bueno que tus padres te vean orando. ¿Cierto, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted no está ver a sus hijos orando? ¿Cierto? Que uno quiera decirle algo a su hijo, ven, necesito hablar contigo. Papi, me regala un ratico, es que estoy orando. Gloria a Dios, y no, siga ahí. Me interesa más que hables con Dios que conmigo. ¿Cierto? Alabanzas al nombre de Jesús. Estaba analizando, hermanos, porque en estos últimos 8 o 10 años he tenido la oportunidad de trabajar con los asuntos matrimoniales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y uno mira, hermano, las principales razones por las cuales se destruyen los hogares, se dañan los hogares. Y uno pensaría que la causa mayor podría ser el adulterio, la infidelidad. Seguramente sí hay muchos hogares que se dañan por infidelidad. Pero uno piensa, ¿qué lleva a una pareja, a una persona, a buscar en otra parte
lo que debería de tener en su casa, lo que debería de tener en su hogar. Y hay una cantidad de conflictos y una cantidad de situaciones que van deteriorando la armonía del hogar. Y le voy a decir una cosa, hermano, no sé si la mayoría, pero gran parte de los hogares que se están destruyendo, y estoy hablando aún dentro de la iglesia, es el dinero. Aló. Ay, por favor, que cierren la cafetería. Es el dinero. El mal manejo del dinero. Yo veo, hermano, y yo me doy cuenta que Dios bendice la iglesia. Porque cuando uno está con la junta local en la oficina liquidando los diezmos, y entonces hay un dinero ahí, y uno dice, vea lo que hay aquí. Quiere decir que de alguna manera Dios bendijo mucho la congregación. Porque si Dios a usted no le da, usted no diezma. Usted de lo recibido de la mano de Dios que da. Entonces uno sabe, bueno, la mayoría, seguramente las personas fueron grandemente bendecidos en su hogar. Pero lo que uno piensa y le preocupa, hermano, es cómo las familias, cómo las personas están manejando las finanzas en su hogar. Armonía es ponerse de acuerdo. ¿Cuántas personas, cuántas hermanas, por decirlo así? Porque me supongo que la mayoría de los hogares, la cabeza y el que maneja las finanzas es el padre, en muchos casos, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres no tienen ni siquiera idea de cuánto se gana su esposo? ¿De cuánto dinero recibió en esa semana o en ese mes o en esa quincena? Porque no hablan de eso. Y entonces eso puede llevar, hermano, a alguien a comenzar a inquietarse y a dudar. Pero ¿qué es lo que hace con la plata? Primero que todo, ni siquiera sabe cuánto gana. Y segundo, cuando le van a pedir algo para algún gasto, alguna necesidad en el hogar, ¿cómo? Dígalo duro. No tengo. No hay presupuesto. No hay dinero. No me alcanza. No, que supieras que tuve que pagar por allá unas deudas. ¿Pero deudas de qué? Cuando no se tiene esa información, se generan desconfianzas, se generan celos, se genera malestar, ¿cierto? Comienza a reclamarse y a preguntarse, y eso comienza a formar riñas, discusiones, por cosas que no deberían de ser así. Si realmente fuésemos transparentes, nos evitaríamos una cantidad de cosas. ¿Usted es cristiano? Ay, solo yo. Y yo no puedo creer que estoy en una congregación con puros inconversos nomás, no. Que Dios bendiga las visitas y los amigos que vinieron, pero no todos. A ver, un cristiano que diga amén. Ah, gloria al Señor Jesús. Vea, hermano, la vida de los cristianos tiene que ser una vida transparente. Usted no tiene que andar ocultando nada. ¿Qué tiene usted que ocultar? ¿Sabe quiénes son los que ocultan las cosas? Los que tienen una doble vida. Esas personas sí, yo creo que eso debe ser una cosa supremamente complicada. Uno tener 2 o 3 hogares, 2 o 3 mujeres en diferentes lugares, eso tiene que ser una cosa muy brava. Pero ¿cómo hace? Para distribuir su tiempo, para distribuir su dinero, para tenerlos contentos. No. Si uno que, hermano, en el temor de Dios tiene un solo hogar, una sola persona y uno a veces se ve a nudos, ¿cómo será por ahí una vida doble o triple? Usted tiene que ponerse de acuerdo, hermano, para que haya transparencia. Tiene que ponerse de acuerdo con su cónyuge y si es posible aún con sus hijos, cómo van a manejar lo que Dios les está dando.
¿Cómo lo van a distribuir? ¿Cómo lo van a invertir? ¿En qué lo van a gastar? Tener proyectos de vida como hogar, como familia. Ponerse de acuerdo, hermano, en la economía. Porque el dinero tiene enemigos todos los que usted quiera y se imagine, habidos y por haber. Usted se va para el supermercado, hermano, a comprar arroz, pero como la leche en polvo está barata, entonces llevó fue leche en polvo. Y entonces el arroz. No compré carne, pero traigo un paquete de mecato. Bueno, vamos a comer mecato toda la semana entonces. ¿Cierto? Cualquier artículo, cualquier cosa que usted vaya a comprar en su hogar, hermano, póngase de acuerdo con su cónyuge. Póngase de acuerdo con su esposa, con su esposo. Qué bueno que sus hijos también sepan qué sucede con el dinero, de dónde viene, cómo se está yendo. Eso genera transparencia, genera estabilidad, genera tranquilidad, genera comodidad. ¿Cierto? Una tranquilidad, hermano, en las personas. Bueno, esta semana hubo con qué pagar lo que había que pagar y bueno, alcanzó para darnos un paseíto, para ir a comernos por allá una punta de anca, no sé a dónde. ¿Cierto, hermano? Un heladito bien rico. O que todos sean conscientes de que esta semana no hubo ni pa' un tinto. No, esta semana se vinieron todos los gastos, pero que ellos sepan cuál es el gasto. Ve, aquí está la factura de los servicios, aquí está el recibo del arriendo, aquí está el pago de la cuota en el almacén no sé qué, ¿cierto? Que todos sean conscientes, hermano. El movimiento y el manejo de las finanzas dentro del hogar brindan una gran estabilidad y eso es que armonía. Armonía. Que se pueda discutir por cualquier cosa dentro del hogar, menos por plata. ¿Por qué tenemos que pelear por plata? ¿Por qué tenemos que discutir por plata? ¿Por qué tenemos que dejarnos de hablar por un asunto económico? Yo recuerdo un pastor en una ocasión predicando, él estaba diciendo que había casado una pareja y él sabía que aún de novios tenían tremendos conflictos económicos y entonces cuando los estaba casando les dijo, bueno, hasta que las deudas los separen. Y los declaró marido y mujer. Usted sí puede creerlo, hermano, que hasta que las deudas los separen. Vea, hermano, cuando uno se mete en una deuda sin tener el consentimiento de su familia, no solamente tiene el estrés por cancelar ese dinero, sino que todos los días en su casa se lo están refregando en la cara. ¿Que quién lo mandó a por allá meterse en eso? Yo le dije a usted que fuera por allá. Vea, ¿para qué eso? Eso lo compró y no sirve para nada. ¿Y qué problema? Un hermano se metió en una deuda para comprar una moto y no le había dicho a la esposa. Y el hombre cuidaba su motico, claro, la motico nueva, imagínense cómo era el gusto de él, y la lavaba y la sobaba y salía en ella. Y la esposa, yo no me monto en eso. ¿Qué problema con eso? Entonces ella en bus y él en moto. Y él lavaba la moto y ella salía, vea, soba más ese pedazo de moto que a mí. Y eso se le volvió en un problema grande. Entonces yo le dije, vea, ¿sabe qué? Venda esa moto, salga de eso y váyase con su esposa y entre los dos se compran más bien un carrito. Ella estuvo de acuerdo, lo acompañó y ¿sabe qué pasaba, hermano? Ella le ayudaba a lavar el carrito. El cambio de actitud, ¿por qué? Porque el problema ni siquiera era la moto. El problema ni siquiera era la deuda. El problema es que ella se sintió ¿qué? Desplazada porque no la tuvieron en cuenta. Algo tan sencillo. Simplemente tenerle en cuenta y participarle de lo que van a hacer. Igual ella, ¿cierto? Llega todos los días estrenando y está gastando la plata y ni siquiera pregunta y no sabe que tenemos que...
Si ella le dice, mi amor, ¿cómo estoy? Si te parezco bonita, ¿cómo te gusta más? Venga, acompáñeme a conseguir un vestido. Aunque salir de compras con la esposa, eso es cosa mortal. Como dicen, de parche para el hueco. Uy, hermano. Eso sí, póngase unos buenos tenis y a caminar todo el día y a entrar por a 10 o 15 almacenes y uno con el afán de que compren algo. Mi amor, ve aquí. No, ahí no venden. ¿Y usted cómo sabe que no venden? Si ni siquiera ha entrado. A eso nosotros en nuestra familia le llamamos percepción sensorial. Parece que tuviera como antenitas y en este almacén sí venden, en este no. Y a veces les funciona. Y uno como que echando cantaleta le dice, venga pues entremos, y preciso, no había. Ay. Pero sí, hermano, si usted comparte con su cónyuge, con sus hijos, esos momentos que tienen que ver con dinero, entonces habrá mejor comprensión, habrá mejor entendimiento. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Estaba pensando, hermanos, cosas que generan armonía dentro del hogar. Es la manera de hablar. Y no solamente la manera de hablar, sino lo que se habla. Lo que se habla dentro del hogar. ¿Cierto? Para los hijos, hermanos, es difícil el poder comprender que sus padres son cristianos y no tienen fe. Incrédulos, ¿cierto? Negados. Como dicen por ahí los muchachos, que no son positivos. ¿Qué es lo que nosotros hablamos y cómo lo hablamos? Porque uno puede decir las cosas. Es más, si usted no dice las cosas es un problema peor porque se vuelve una bomba de tiempo. Las cosas hay que decirlas, así uno sepa que no van a gustar mucho. Pero a veces la manera de decirlas, ¿cierto? Es donde golpean el corazón, donde ofenden, donde... ¿Qué hablamos nosotros? Usted quiere que sus hijos sean cristianos, pero usted en su casa no habla sino las cosas malas de la iglesia. No, vea ese pastor, me la montó, vea esa hermana de no sé qué, vea ese líder de jóvenes, vea esa presidenta de Orca. Es que esa hermanita la tengo yo analizada. Y sus hijos inconversos ahí escuchando todo lo que usted está diciendo. Es más, así ni siquiera sean inconversos los hijos. Pero cuando usted se pone a hablar cosas feas y negativas de las demás personas, usted está generando, hermano, en la mente de su familia, en la mente de sus hijos, que finalmente el evangelio no es una bendición. ¿Cierto? ¿Cómo tiene que venderle usted la idea del evangelio a sus hijos? Un evangelio santo, un evangelio glorioso. Así como usted se enamoró del evangelio, usted tiene que pensar, a ver, ¿qué lo llevó a usted a enamorarse del evangelio? Eso que lo llevó a usted a enamorarse del evangelio es lo que usted tiene que compartir con su familia para que ellos también, ¿qué? Se enamoren del evangelio, porque de alguna manera ellos, es posible que tengan las mismas inclinaciones que usted, los mismos gustos en muchas cosas. De pronto no tanto en el vestir, pero puede que haya unos gustos en otras cosas. Estaba leyendo algo que escribió mi hija por allí, y ella estaba usando una frase que yo menciono mucho dentro del ámbito familiar, ¿cierto? Y parece que de alguna manera esa frase fue creando en la mente de ella como una convicción, como una idea. Entonces ella necesitaba expresar una idea a ciertas personas y entonces usó esa frase, como mi papá siempre me lo ha dicho, y mencionó la frase aquella. A mí me llamó la atención, ¿por qué? Porque uno a veces dice cosas que uno cree
que la gente las echa en saco roto, pero resulta que no es verdad. Lo que uno dice va creando, como dicen, mella, ¿cierto? Van creando también huella en el corazón de las personas que escuchan. Porque lo que usted dice, usted no sabe la persona cómo lo va a recibir, cómo lo va a asimilar, cómo lo va a entender. Vea, es posible, hermano, que usted salga de aquí del culto y usted se vaya a su casa y diga: ay, vea lo que dijo el pastor. Y entonces usted lo va a decir como usted lo entendió. Pero otra persona lo entendió de otra manera. No, el pastor no dijo eso. Mire que lo que dijo fue así, así, así. Porque a veces nos salimos del contexto, y mucho más cuando estamos escuchando hablar a una persona por una hora o más. Usted sabía, hermano, no sé si usted ha caído en cuenta que uno cada 10 o 15 minutos se distrae, ¿cierto? Se le viene un pensamiento, entraron los niños de escuela dominical, en fin, algo hace que usted se distraiga. Y si usted se distrae por unos cuantos segundos, usted pierde el hilo de lo que se está diciendo. Y cuando usted se vuelve a concentrar, resulta que ya han dicho más cosas y es posible que usted se salga del contexto de lo que se estaba diciendo. Así mismo es en la casa. Usted le está diciendo algo a sus hijos o a su familia, y por alguna razón ellos se distrajeron, y ellos se quedan en su mente con una idea que usted dijo, pero eso no fue lo que quiso decir. ¿Por qué? Porque existe la distracción. Entonces hay cosas, hermano, que uno sí debe recalcar, y sobre todo cuando se trata del evangelio y cuando se trata de la palabra de Dios. Y lo que uno dice tiene que estar totalmente respaldado por los hechos, por los actos, por lo que se hace. Porque muchas veces, hermano, decimos y decimos y decimos, pero de hacer poco. Como dicen por ahí, pocón, pocón. Usted tiene que estar, hermano, seguro que sus hechos, que sus actos, hermano, que sus obras sean coherentes con lo que usted está diciendo. Porque cuando somos incoherentes, hermano, se desestabiliza la armonía, no hay armonía. Cuando no hay una coherencia, hermano, entre lo que decimos y lo que hacemos, hermano, nuestro hogar se desestabiliza. Y es posible que cometamos errores, porque somos humanos, totalmente imperfectos. Somos hombres y mujeres imperfectos, con hijos imperfectos, en matrimonios imperfectos, en una sociedad imperfecta. Pero cuando uno le pide sabiduría a Dios, hermano, la Biblia dice: si alguno es falto de sabiduría, pídasela. ¿A quién? A Dios. ¿Y qué hará Dios? Se la dará, ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Y ser sabio, hermano, no es hacer siempre lo mismo, porque existe algo que se llama paradigma. Un paradigma es el pensamiento de que las cosas no se pueden hacer sino siempre de la misma manera. Y resulta que hay otras formas de hacer las cosas. Cuando usted cree que las cosas no se pueden hacer sino de una sola manera, entonces usted tiene un paradigma grande, ¿cierto? Hay una anécdota, hermano. Usted sabe que los relojes más finos del mundo son los suizos, ¿cierto? Los relojes suizos son los relojes más finos y más costosos del mundo, ¿cierto? Resulta que había un señor que trabajaba en una relojera suiza, y este hombre trabajaba ahí haciendo relojes, y aquella empresa
vendía cierta cantidad de relojes, pero no pasaban de ahí porque no daban abasto y siempre era lo mismo y tenían que dedicarle mucho a cada reloj. Entonces este hombre tuvo una idea y le dijo a su jefe que existía la posibilidad de hacer relojes más económicos, más sencillos, no de cuerda, sino que funcionaran simplemente con una batería, con una pilita. Entonces aquel hombre, su jefe, le dijo, no, usted cómo le ocurre, usted está loco, eso no sirve para nada. Y aquel hombre dijo, bueno, mi jefe no me quiso escuchar. Y se fue, hermano, a otro país. Y en otro lugar le sembró la idea de los relojes de pila a otras personas. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí tienen un reloj suizo? ¿Y cuántos de los que están aquí tienen un reloj de pila? ¿Cierto? Eso es un paradigma. Su primer jefe creyó que la única manera de hacer relojes era esa, pero habían otras formas. Si usted cree, hermano, que la vida en su hogar solamente se puede desarrollar así como usted está acostumbrado a hacerlo y que es la mejor manera, pues está equivocado. Hay otras formas, hay otras maneras. Y si nosotros le pedimos a Dios, hermano, que nos dé sabiduría, porque Él es el que sabe todas las cosas. Él es el que sabe, hermano, lo que aún no ha sucedido y llama las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Cierto? Él nos puede dar la sabiduría y saber, hermano, cómo podemos educar mejor a nuestros hijos, cómo podemos tener una mejor relación en pareja, cómo podemos tener una mejor vida espiritual, cómo podemos manejar mejor nuestro dinero, nuestros negocios. Y yo le digo una cosa, hermano, y si usted hace negocios con Dios, mucho mejor. El mejor socio es Dios. Vea, usted tiene una empresa y usted tiene un socio a la espalda pesado, que no le da a usted nada y usted le tiene que dar qué porcentaje de lo que usted gana, ¿cierto? Que es el gobierno, usted tiene que pagar sus impuestos, ¿cierto? Tiene que hacer declaración de renta, tiene que pagar el IVA, tiene que pagar. Y tiene un socio que lo que le aporta a usted, pero usted tiene que, y si no lo hace se mete en un problema grande. ¿Qué tal un socio, hermano, que responda por nosotros, que no nos deja avergonzados, que en todo tiempo provee, que bendice, que multiplica, que enseña, que nos guarda, que nos cubre con sus alas? Aleluya. Qué bueno nosotros, hermano, poder acercarnos al Señor y decirle: Señor, enséñeme a manejar mis finanzas, enséñeme a buscar su presencia. Dígame cómo debo yo liderar este hogar. Dígame cómo puedo ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa, unos mejores hijos. Usted puede hablar con Dios, hermano, porque Dios es el mejor socio. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a darle gracias al Señor Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.